Ok, ¿qué tal? Buenas noches. Acá en Nueva Zelanda, casi las 11 de la noche. Soy Mario Fernández. Esta es la segunda parte del taller de escritura científica que comenzamos hace una semana más o menos. Sin embargo, yo había quedado en que el día siguiente iba a dar la segunda parte sobre resultados, discusión y conclusiones, pero lo que en, en un mensaje, en un mail que les envié, resulta que una hora antes de la transmisión tuve un accidente, un dedo, que casi lo pierdo, pero afortunadamente las cosas han salido bien. Ahora, quedé en que jueves a las 5 de la tarde de Ecuador iba a ser la transmisión, pero me he dado cuenta que choca con los partidos de las eliminatorias al Mundial. De seguro muchos no van a conectarse, incluyéndome. Así que lo que prefiero en vez de postergar la segunda transmisión es dejarlo grabado en YouTube y que cada uno lo pueda ver en su propio momento, ¿no? Entonces, gracias por venir, gracias por verme y vamos, ¿no? Lo que habíamos comentado hasta la semana pasada era, bueno, tenemos un artículo, tenemos datos, tenemos información, tenemos cosas que debemos ponerlas en un documento y tenemos que eventualmente contar una historia. Y ese es el eje transversal para la construcción de un artículo. Entonces, tenemos la introducción y en esta introducción nosotros teníamos que cumplir tres metas. Identificar el problema de la investigación, introducir los personajes e identificar la audiencia. El problema de investigación vendría a ser la etapa cero de la construcción de un artículo. Y este es el problema en el cual demandaría otro taller, demandaría otro seminario, demandaría un ejercicio de reflexión bastante grande para ver, bueno, qué es lo que estamos queriendo aportar con este artículo, ¿sí? Más allá de simplemente enviarlo a una revista o cumplir con un requisito en la institución donde estemos trabajando. La introducción tiene que decir, bueno, estos son los parámetros, estos son los actores, estas son las ecuaciones, estas son las cosas en general que van a jugar un papel para cometer una acción dentro del paper. Identificamos una audiencia porque esa audiencia es lo que va a determinar el tono y la dirección de cómo se va a abrir el paper y de los elementos que vamos a tener que considerar y ponerlos en ese paper o artículo científico. Yo hablo como paper en una forma general. Luego de eso teníamos, bueno, una sección de antecedentes o de revisión en la literatura, que yo básicamente la tomo por el lado de cuando la plataforma inicial que tenemos que construir con nuestros lectores o con nuestros revisores ya empieza a salirse del control y va más allá de un simple eh, párrafo o dos párrafos que sería lo usual en la introducción. Entonces sería una segunda sección. Y allí esa sección se puede organizar según lo orgánico, según lo que el paper esté siendo determinado. En el paper de referencia que tenemos, que yo se los pasé, con el cual construimos los modelos de este taller, resulta que era un aspecto económico para explorar la terminación de reglas patrimonial, de protección patrimonial, y a su vez tenía que construir cierto antecedentes respecto a una audiencia internacional, porque estamos hablando de Auckland, Nueva Zelanda, y no todo el mundo sabe de qué se trata Auckland, de qué se trata Nueva Zelanda, entonces de esa forma de subsanar esa plataforma era mapas. Aparte de eso, un aspecto cronológico, porque la terminación de las reglas de protección patrimonial no se daba en un momento abrupto, sino que fue un proceso largo que involucró desde el amalgamiento de Auckland, desde los 7 distritos anteriores dentro de una sola superciudad, y luego la creación del plan unitario. Y bueno, un proceso largo que también tenía que expresarse a través de una figura y de un proceso cuidadoso de explicar todos estos antecedentes, porque un problema aquí era de que la audiencia es multidisciplinaria, no todos son... oh, no todos eran expertos en el área, no todos podía considerarse como alguien que fuera a entendernos a la primera cuando estemos hablando de este paper. Pues bien, veo que se ha interrumpido aquí, pero bueno, queda grabado. El asunto va a estar ahora que estamos en la sección de resultados. Ok,
Ya hablamos de la introducción, ya hablamos de los antecedentes, luego viene la parte de la metodología, donde es la acción que construye el cuerpo principal de la historia y que está entre el desafío y la resolución. Y en un paper son los materiales y los métodos. Y ahora los resultados. Y el mismo caso anterior que teníamos para las otras secciones del paper es, bueno, es una sección que puede tener diferentes nombres de acuerdo al journal, de acuerdo a la disciplina, de acuerdo a la aproximación que le queramos dar. A veces la numeración no es consistente, no con el formato del IMRAT, pero bueno, la cuestión aquí es que aquí vamos a informar de lo que encontramos. E igual que antes, ¿cómo vamos a comenzar esta sección de resultados? ¿Con qué tipo de oraciones? ¿Cuál es el tipo de información que debe ir y su orden? Y más que nada, ¿cómo terminarla? En economía es costumbre discutir los resultados a la par de lo que se los presenta. Ya comentaba en el taller anterior de que en salud pública, por ejemplo, este no es el caso. En salud pública nos piden que solamente digamos los resultados y cualquier interpretación o inferencia se va hacia el final, a la discusión. Pero bueno, asumimos que aquí la mayoría de nosotros somos economistas o en ciencias sociales y vamos a unir resultados con discusión, que es lo que nos piden usualmente y lo que queremos hacer a la final. Pero bueno, la introducción y los métodos comprenden la primera parte del paper, donde justificas y explicas lo que hiciste. La segunda parte, los resultados, los hallazgos, las interpretaciones y la flexibilidad en cómo se va a estructurar esta parte de un paper. Porque tienes que presentar, bueno, qué hiciste, qué encontraste, tus aportaciones, la contribución, más o menos cómo cambió el mundo luego de que tú hiciste este trabajo de investigación y lo que tú esperas comunicar, cómo va a cambiar el mundo del lector, del revisor, luego de que ha leído tu paper. ¿Sí? Aquí hay dos cosas que tomar en cuenta. La primera, de que tienes que hacerle fácil el trabajo al lector al momento de presentar los resultados e interpretaciones, de tal manera que mejore el desarrollo de la historia que estás queriendo mandar. Y aparte, muy importante, los lectores o el revisor deben ser capaces de distinguir entre resultados e interpretación. Y llevamos este segundo principio un poco más lejos. ¿Por qué? Una cosa es hablar de simplemente los resultados o los datos que ponemos en una tabla, en una figura, en un display cualquiera. Luego viene la parte de la inferencia, que son las interpretaciones claras y robustas de estos resultados, de estos datos, que podría hacer cualquier profesional en el campo donde tú estás trabajando. Y esto a veces son tan obvios que los tratamos como datos adicionales. Por ejemplo, en las regresiones, interpretar el coeficiente de la regresión, si es significativamente diferente de cero y nada más, y su signo y su magnitud. ¿Sí? Pero también viene el paso de la interpretación, que respecto al autor serían los pensamientos, las hipótesis, las especulaciones sobre lo que los resultados pueden significar, sobre el problema más grande identificado en la introducción. Es decir, la interpretación viene a ser algo tuyo que se refleja en la contribución, no necesariamente algo que pueda hacer cualquier otro lector de tu paper. El enfoque combinado que tenemos acá es de que se puede hacer una fuerte integración entre datos e inferencia, y la interpretación puede estar de la mano, aunque la interpretación también puede ser más generalizada en la parte de la discusión. Y aquí, bueno, la parte de los resultados es, por decirlo así, usualmente una de las primeras o la primera en ser escrita, pero también es la más abrumadora y donde llegamos incluso a estar paralizados porque no sabemos hacia dónde ir o qué incluir, que es la reacción natural que tenemos como investigadores, de que, bueno, mete todo, pon todas las páginas, completa los 8.000 palabras que te piden en el journal, las 11.000 palabras que te piden en el journal. Pero muchas veces esto de aquí necesita una estructura y un nivel de planificación muy grande, como estaremos viendo en algún momento aquí en las próximas. Y aquí viene un ejemplo de cómo vamos a integrar resultados e inferencia. Este es un párrafo que yo lo extraje de este paper de Agricultural Economics que sacamos en el 2016. Y el párrafo ha sido dividido en dos y la primera parte dice, encontramos que al momento de modelar las opciones de mitigación para la erosión, se crearon respuestas no lineales que podrían conducir al sobrecumplimiento de los objetivos de reducción de erosión. En especial la erosión que es por movimiento de masas, cuando se combina con erosión por erosión superficial. Bueno, podríamos decir, esa es la forma que estamos presentando nuestros resultados.
Pero la segunda parte es explícitamente la inferencia o la interpretación que nosotros queremos dar. Los resultados indican que el sobrecumplimiento ocurre porque cumplir los objetivos de erosión superficial son tan costosos que los agricultores simplemente encuentran como más conveniente ajustar las actividades de producción. Es decir, si pones un objetivo de erosión superficial, me da lo mismo manejarla por sí sola que combinarla con alguna otra opción de mitigación por erosión por movimiento de masas. No importa. Este párrafo lo que está haciendo es integrar datos e inferencias. No solamente estamos poniendo resultados porque sería demasiado inexacto. Removería todo el análisis que estamos haciendo y dañaría lo que es el flujo del paper. Aquí distinguimos lo que son los resultados de la interpretación al presentar primero los datos en esa primera parte. Decimos, tabla 1. ¿Sí? Y aquí estamos metiendo ciertos tipos de palabras, términos que estarían dando a indicar que nosotros vamos más allá de decir, hey, subió en 10% o es significativamente diferente de cero. Es la interpretación cuando decimos, por ejemplo, aquí, sobrecumplimiento. Y estamos dando una señalización acá de los resultados indican que el sobrecumplimiento nos lleva hacia algo más. Entonces, aquí, cuando estoy escribiendo la sección de resultados, en una primera instancia, en un primer intento, yo puedo empezar ya a identificar cuáles son los personajes a los cuales tengo que hacer referencia en algún momento en la introducción, en algún momento en la discusión. En este caso, ¿cuál es? El sobrecumplimiento de las medidas de mitigación. Ahora, la decisión más importante cuando estamos escribiendo los resultados no es tanto cómo los vamos a presentar, no solamente cómo los vamos a presentar, sino también cuáles vamos a presentar, porque usualmente cuando trabajamos en nuestras tesis, en nuestros artículos, recopilamos o generamos muchos datos, muchos resultados y no todos son los que necesitamos para construir la historia. ¿Cuáles escogemos? ¿Cómo los condensamos? Y sobre todo, ¿cuáles eliminamos? ¿Cuáles no van a ser incluidos en un paper? Y la decisión es difícil, intelectual y emocionalmente, porque para poder seleccionar esos datos es porque primero tenemos una historia que contar, y la construcción de la historia es iterativa. Se construye orgánicamente a partir de las cosas que estamos haciendo. Y también emocionalmente, porque bueno, muchas veces cuando estamos construyendo, bueno, lo vamos a ver en la siguiente, por ejemplo acá, en el lado izquierdo, lo que tenemos es, aquí en esta parte, es mapas del distrito de Waikato empezando, es decir, mapas, cuáles son los resultados de imponer un target del 10% en erosión superficial o un target del 10% en erosión por movimiento de masas, variarlo del 10 al 50%, de 10 en 10, y también cuántos mapas se podrían construir si combinamos los dos tipos de targets o de objetivos de política en las simulaciones. Hicimos cientos de simulaciones y construimos cientos de mapas automatizados todos a través de los resultados de AnswerForm, son alimentados en ArcGIS y mediante Python conocemos todas estas cosas. Entonces uno puede pensar, wow, me construí algo increíble. Y sí, pero este es un ejemplo de cómo usar la historia para cortar datos y resultados. Pasamos meses construyendo el modelo AnswerForm, parametrizándolo, corriéndolo, y después de varias rondas de discusión con los coautores, lo enviamos a un journal y un reviewer nos hizo esta observación. No necesitas presentar todos los mapas, porque hay dos cosas importantes aquí que destacan, que cuando tú mueves en las simulaciones, te das cuenta que aquí surgen patrones en el lado occidental de la región. La distribución espacial de los costos sigue un patrón de oeste a este. Y en este gráfico de barras que tenemos acá, nos damos cuenta que la adopción de prácticas de mitigación difiere por actividad económica. Esto es para actividades del sector lácteo, sheep and beef, ovejas. Y si nos damos cuenta, simplemente por el tamaño de las barras, la reacción de las actividades productivas son diferentes
cuando estamos metiendo estos objetivos de política en las simulaciones. Entonces, es allí donde tienes que dirigirte. ¿Cuáles son las cosas escondidas relativamente o que destacan la contribución de lo que tu paper quiere hacer? Difícil, no lo niego. Aquí difícil para mí fue porque construimos incluso hasta gráficos en 3 dimensiones para las reducciones de erosión, para los costos y los impactos para más de 10 actividades económicas en esta región. Muchos gráficos, muchas tablas, muchos mapas, pero el paper finalmente salió aceptado solamente con esos 2 gráficos. Nada más. ¿Qué pasó con el resto? No es que lo perdimos, en absoluto, fue esencial, porque la pregunta aquí era, bueno, ¿cómo presentar los datos? Y luego la tentación natural de decir, mete todo, cuando más bien era la historia la quien tenía que dictarnos qué era lo que teníamos que presentar. Es otra forma de observar la construcción de esta sección de resultados. Obviamente, un dato adicional aquí es que permitió acortar el tamaño del paper y ver otros aspectos adicionales que no nos habíamos dado cuenta en la primera instancia. Meses de trabajo colapsados en un mapa y unos paneles subordinados en una figura en el paper. Eso fue todo lo que necesitamos para que el paper saliera aceptado finalmente. Bueno, y luego de decidir cuáles son los resultados a presentar, la historia que estamos construyendo, ahora cómo los presentamos, cómo los explicamos. Porque aquí fácilmente podríamos decir X fue 42, X es 42, el coeficiente salió significativamente diferente de 0, es positivo, es negativo, es grande, es pequeño. Pero al lector no le estás diciendo nada, porque está preguntándose, sí, pero ¿y esto qué significa? ¿Y cómo se ajusta a la historia que estás contando? Suponiendo que en el paper, en las primeras secciones, ya identificaste una historia. Para que sea fácil para el lector entender los resultados, necesitas dar más que datos en bruto. Hay que sintetizar un patrón, ajustarlo en la historia que estás contando, mostrar una tendencia, mostrar algo. Se hace contando una historia corta sobre cada conjunto de datos, sobre cada conjunto de resultados. Cada bloque de resultados o datos debe ir con una apertura que introduce y enfoca la presentación. Esto es lo que se conoce como una estructura Lead and Development, en la cual primero enfocamos el punto relevante de este conjunto de resultados, de este bloque de resultados, y luego desarrollamos para dar detalles. No es una buena idea, no es una buena estrategia presentar todos los detalles y luego sintetizarlos. O peor aún, presentarlos sin sintetizar. Hay que dar un marco, hay que dar un enfoque. Si de lo contrario, los lectores o los revisores van a luchar contra ti. Y eso no es el punto. Acá tenemos en ese mismo paper del 2016, esta es la tabla 3 y esta es la figura 3, que se hace referencia y el mapa de, claro, en la diapositiva siguiente. Aquí básicamente lo que estamos mostrando es tabla 3, costos de erosión, todos los valores para los cuales se están simulando la erosión superficial y todos los valores para los cuales se está simulando la erosión por movimiento de masas. Y todo lo que está allí, esos son los costos. Y es algo que podríamos decir, esta es la pesadilla que muchos tenemos, porque son 2 variables cambiando al mismo tiempo. Y tenemos alrededor de 36 celditas allí que tendríamos que de alguna manera explicar y no decir cuándo, simplemente, es más que 0, es menos que 1, o qué sé yo. Y luego acá tenemos el mapa en el que simplemente nos está diciendo, no simplemente, bueno, en el que nos está diciendo, bueno, cómo se están moviendo los resultados. Y esta es la explicación de esas 2 cosas. Y este es un enfoque Lead and Development, porque aquí nos dice la tabla 3 muestra que los costos totales de la mitigación de la erosión difieren entre los 2 procesos, columnas y rows, líneas, varía dependiendo de los procesos de erosión y la magnitud del objetivo de política. Presento una tabla. La tabla hace esto. ¿Ok? Y yo ya voy diciendo un aspecto general de los resultados que van a venir después. Difieren entre esto y aquello. Una buena idea tiene que ser también es, dado que es un proyecto y un paper que es relativamente complejo, y el lector lo va a agradecer, es recuérdame algún aspecto de la metodología.
Los costos se miden como las pérdidas en los ingresos netos regionales en relación a la línea base. O yo doy esta información porque es lo que vas a necesitar para interpretar lo que viene después. Y aquí viene algo muy interesante. Esa tabla es difícil de explicar, la tabla anterior. ¿Cómo puedo manejar un conjunto de resultados grandes contenidos en una tabla de una forma que sea entendible y agradable? Primero, si el objetivo de erosión por movimiento de masa se pone al 0, coma, el costo está entre 11 y 111 millones para objetivos de erosión superficial entre el 0 y el 50%. ¿Ok? Nada más, punto coma, es decir, viene una segunda premisa, una segunda oración que está de alguna forma subordinada a la primera, por eso no la pongo como punto. Es decir, el ingreso regional neto baja entre el 2 y 19% por debajo de la línea base. Si nos estamos dando cuenta aquí. Sí, el costo está entre 11 y 111 millones de dólares para tal condición, es decir, la explicación de lo anterior, por eso está subordinada a la primera. Interesante. En cambio, intern, quiebres. Aquí hay un quiebre. Si el objetivo se establece en 0, el costo total está entre 3 y 15 millones para el movimiento de masas, para un objetivo entre el 0 y el 50%. Es decir, el ingreso decrece entre el 1 y el 3% por debajo de la línea base respectivamente. ¿De qué nos estamos dando cuenta aquí? Esto es lo que se llama una estructura paralela. Las dos oraciones están construidas bajo el mismo mecanismo. Empieza con un if, si el objetivo se establece en 0%, si el objetivo del otro tipo de erosión se establece al 0%, el costo está establecido en dólares, y una explicación es decir, es la misma forma como están construidas estas dos oraciones para poder de una forma bastante fácil y simple explicar una tabla que era bastante compleja. Luego de eso, ya explicamos un tipo de política, el otro tipo de política por separado. Bueno, hagámoslo en conjunto. Para políticas en conjunto que busquen reducciones en ambos tipos de oración, encontramos que el movimiento de oración es menos costoso y el costo total está determinado aquí ya empezamos dando es una implicación, una interpretación de los resultados. Y el costo total está determinado por Cuando nosotros estamos simulando las dos cosas al mismo tiempo, lo que detectamos aquí es de que el costo es determinado mayormente por un tipo de erosión superficial antes que de la otra. ¿Sí? Una interpretación, una inferencia, la integración que estaba mencionando hace varias diapos atrás. Por ejemplo, lo mismo, si se establece el 20%, el costo está entre tanto y tanto para variaciones del nivel de política entre el 10 y el 50%. Pero si el movimiento de masas está, de nuevo, estructura paralela, se establece el 20%, el costo está expresado en términos de dólares para un rango y en términos de dólares para el otro rango. ¿Sí? Estructuras paralelas. Estamos hablando de lo mismo si nos damos cuenta. Entonces aquí hay que detenerse un poco y ver cómo esta estructura nosotros la podemos transmitir a otro tipo de resultados que nosotros tengamos para cualquier otro paper. Y rematamos diciendo, estos resultados son explicados por hay una diferencia en términos de la efectividad para las opciones de mitigación para cada tipo de erosión. Y sobre todo porque las líneas bases de la erosión es diferente a niveles espaciales. No es lo mismo tenerlos en un cerro que tenerlos en el llano o para actividades de ganadería o para actividades como ovejas. Entonces eso ata resultados de la tabla 1 con el mapa que teníamos en la otra figura. Y eso es una forma muy interesante de cómo construir la sección de resultados.
Esto cuando estamos hablando de simulaciones, en programación matemática. Ahora, lo que más no es lo que más, bueno, lo que puedo ver mucho en Ecuador y en otros lados en Sudamérica, en otras universidades en Sudamérica, es las estadísticas, la econometría, cómo se conecta esto con las historias. Es, la estadística, la econometría suele ser el núcleo de la presentación de resultados. Las estadísticas es lo que permite distinguir si los efectos de tratamiento de la si el efecto de tratamiento es diferente a lo que es una variación aleatoria. Y aquí empezamos a complicarnos más. Y esto es esencial para establecer la credibilidad de las conclusiones. Toca recordar aquí que la historia, la narrativa, no está en las estadísticas únicamente, está en la interpretación, en las implicaciones. Cuando cuentan la historia a través del lente de la estadística, eh, centrándonos únicamente en el lujo o en la sofisticación del modelo que hayamos aplicado, roba claridad y le roba poder a la historia. Lo que mucho he visto, de que se intenta decir que la contribución del paper es la aplicación de un modelo vectorial autorregresivo, no estructural y con cierto tipo de condiciones. Bueno, sí, te felicito, pero ¿y qué me quieres decir con eso? ¿Cómo vas a ilustrar la historia a través del lente del estadístico del método que estás utilizando? Es como decir, bueno, el amor de Romeo por Julieta era significativo en 95% de confianza. No, pues lo que necesito es que me cuentes una historia, o sea, si es que se enamoraron en la primera cita, locamente, desesperada y apasionadamente, y qué fue lo que pasó luego de que ese amor fue diferente a cero, estadísticamente hablando. Eso es lo que me quiero que cuentes. Es del mismo modo, consideremos un estudio que examine el efecto de la temperatura elevada en las emisiones de metano en la atmósfera, debido al cambio climático. Podríamos decir, oh, la temperatura aumentó debido a las emisiones de gases de efecto invernadero con un P menor a 0.05. No me estás diciendo mayor cosa. Está bien, te creo. Pero si tú me cambias esa historia y me dices, debido a las emisiones de este tipo de gases, la temperatura aumentó en un factor de 3.4, oh, ya me estás contando algo diferente. Ya me puedo yo enmarcar y dar una idea mucho más amplia y aterrizada de qué me estás hablando. Hace un par de años alguien me comentaba que habían hecho un recogido sedimentos de un estero en Guayaquil, en Ecuador, el estero salado, y que hicieron análisis de los sedimentos y encontraron que los contaminantes pesados eran una magnitud enorme que lo convertía en uno de los esteros o los cuerpos de agua más contaminados del mundo. Y daban todas las medidas por microgramos, partes por millón, qué sé yo. Y lo que el revisor les comentaba es, está bien, te creo todo lo que tú me has dicho, el método, los datos, las estadísticas son increíbles, pero una forma de enmarcar bien tus resultados para contar una historia increíble sería, ubica el estero salado en relación a los otros esteros o cuerpos de agua en el mundo. Y descubrieron que estaba entre los 10 más contaminados en el mundo, rivalizando con algunos que estaban en China o en India. Entonces, eso es una forma muy hermosa, que yo diría, de poder dar contexto a lo que tú estás presentando. Y cómo podríamos aplicar esa estrategia para lo que tenemos enfrente. ¿Sí? Porque ahora viene otra cosa más interesante. Cuando nosotros queremos comentar una figura, usual se dice, como puede verse en la figura, las dos curvas aquí en el lado izquierdo, son iguales, son diferentes, porque el lector se va a centrar en lo que tú le digas. Si le dices que son iguales, se va a centrar en la similitud entre las curvas y por lo tanto va a parecer similares. Sin embargo, si te escribes, por ejemplo, que esas dos curvas son perceptiblemente diferentes, el lector se va a centrar en las diferencias, es decir, en este otro lado. Y por lo tanto le van a parecer diferentes. Y los comentarios que hagas sobre estos resultados le dicen al lector lo que piensa sobre esos resultados y vas a influir en lo que los lectores perciben o tus revisores. Esto se da ¿por qué? Porque los resultados no hablan por sí mismos. Aquí es cuando yo me voy en contra de lo que muchos sugieren de que las figuras y las tablas deben explicarse por sí solas. Y digo, no. Las figuras, las tablas, los mapas, todos los displays en las partes de resultados tienen que describirse, tienen que interpretarse.
El lector, el revisor, necesita saber qué significan esos números, esas cantidades, con el fin de comprenderlos, porque están conectados a la historia. Por ejemplo, si una tabla o una gráfica muestra que el efecto que buscabas ocurrió en el 23% de los casos, puedes comunicarlo como un resultado fuerte, es decir, de hasta 23% de los casos. ¡Wow! ¡Qué alto! O puede ser un resultado bastante débil porque podríamos decir solo el 23% de los casos. Entonces, ese número puede significar dos historias muy diferentes. O si simplemente dices, bueno, ocurrió en un 23% de los casos. No has añadido nada a lo que el lector puede ver por sí mismo. Y me dejas en la incertidumbre. Y como lector yo mismo voy a tener que construir la historia y no estás cumpliendo con el principio de la escritura científica, de hacerme el trabajo más fácil. Si no describes o comentas estos resultados con tus palabras, bueno, perdiste al lector. Y eso hay algo que hay que tener cuidado. Y otro ejemplo también de las estadísticas es este resultado que tenemos acá. La típica de los análisis de regresión. ¿Esto de aquí es una relación fuerte? ¿Es una relación débil? Podríamos decir que sí, porque... ¿Por qué? Porque el coeficiente es significativo con un p.001. Hay una pendiente positiva y significativa. Pero si nos fijamos en los datos, en esa figura, sin embargo, la relación es débil. La X solo explica el 10% de la variación en Y. ¿Y qué hacemos? Cada perspectiva es correcta, ¿no? Es una relación sólida, pero débil. La X tiene influencia en la Y, pero hay otros factores que están explicando la mayor parte de la varianza. Entonces podríamos decir, la relación entre X y Y es débil, pero estadísticamente significativa. Y vamos a tener que elaborar sobre esa historia. Vamos a tener que decir algo. Pero al centrarse únicamente en los datos, tenemos que conectarlo con la historia. Tenemos que ser concretos y mostrarla completa. Y tendríamos que hacer una presentación no solamente efectiva, sino también honesta, y permitir al lector evaluarla y así cumplir con estos principios de llenar alrededor de la escritura y de la ciencia. Porque una cosa también adicional aquí es, y creo que ya lo mencioné algún rato, es de que es difícil salirse con la suya. Porque un revisor que esté atento y que tenga experiencia en este tipo de cosas va a detectar este tipo de problemas y va a empezar a preguntar al autor. Me estás dando el valor P, me estás dando un coeficiente, pero no me estás dando un R cuadrado, por ejemplo. ¿Y esto qué significa? Este gráfico que tienes acá me dice que son parecidos, pero para mí se ven muy diferentes. ¿Sí? Dicho esto, modelos de escritura, resultados, cómo escribir un modelo de resultados. La parte de los modelos, como comentaba la semana pasada en el otro video que está subido en YouTube, es que una secuencia no solo de pasos, sino de funciones, que cada oración o cada párrafo cumpla una función, que nada sobre, que nada falte, que me permita construir al menos un borrador decente de paper. Y que este modelo pueda ser aplicado en este paper y en todos los que vengan más adelante, incluso en algún otro tipo de reportes que sean diferentes a un artículo científico. Tendríamos ese paper de Urban Studies sobre la terminación de las reglas de protección patrimonial en Oakland, aplicado a nivel ciudad, y que esto se estaba analizando a través de modelos de precios hedónicos, y que habían dos cosas que se construyeron a partir de la historia. Ojo, no fue que al primer intento de escribir el paper yo ya me di cuenta de esa historia. Esto fue iterativo. Pero ¿cómo comenzamos la sección de resultados? ¿Cómo? Bueno, podría referirme a los hallazgos y conclusiones. Podría a veces empezar directo con resultados individuales, resultados específicos, pero es una buena idea comenzarlo dando una visión general o esquemática del patrón o de las tendencias de los resultados que voy a presentar. De aquello que se revela cuando pongo todos los resultados juntos, que vendría a ser el mensaje o la contribución más grande que podría tener en este paper. Y eso, lo admito, no es algo que sea trivial. La sección de resultados de este paper, que lo voy a dejar en la descripción, comienza diciendo: el propósito del modelo hedónico de este artículo es revelar la tensión que existe
entre el patrimonio, las casas que son patrimonio histórico y el nivel y el desarrollo de las parcelas, de los terrenos que ahora ya no tienen la protección patrimonial. O, es decir, los dueños de esas áreas pueden vender esas casas, dejar que se las tumben y construir cualquier cosa. Son dos aspectos que están en tensión en este mercado inmobiliario. Entonces es allí cuando decimos, oja, esto es lo principal, este es el aspecto más general que conecta a todos los resultados que yo voy a poner en este paper y decidimos presentarlo así. Ahora, uno puede tener la libertad de decir, bueno, pero yo prefiero repetir el objetivo de investigación, darle un nuevo enfoque, mencionar algo interesante en la metodología, puedo volver a mencionar la hipótesis, puedo empezar con los hallazgos que han hecho otros, la predicción original o los supuestos que van a ser comprobados o evaluados en este artículo, qué sé yo. Pero esas son las formas idóneas para comenzar esta sección. Ahora, ¿qué es lo que hacemos después en una segunda instancia? No quiero hablar mucho de pasos o de recetas, porque esto es algo que podríamos nosotros moldearlo a los aspectos orgánicos del artículo que estemos sacando. En segunda instancia yo hablo, la tabla 2 resume los resultados de la estimación para Oakland y también presentamos resultados para el Istmo y el set completo de resultados está disponible en material suplementario en línea. Comencé dando un aspecto general y luego estoy dando una descripción al lector de lo que puede esperar de esta sección. Podemos hacerlo así, es decir, comienzo, estos son los resultados iniciales, luego voy a pasar los resultados más específicos y luego voy a dar otro tipo de resultados, es decir, para cuestiones relacionadas a econometría. Primero voy a comenzar hablando de los aspectos descriptivos, luego hago una primera regresión por OLS, luego hago la demostración de que existe endogeneidad y por tanto aplico algún método de variables instrumentales o cualquier otra cosa relacionada a análisis de causalidad, análisis de robustez y termino con implicaciones. Hago un párrafo describiendo eso. O también puedo decir, comienzo con los aspectos de línea base, luego introduzco las simulaciones y luego hago análisis de sensibilidad. Entonces ya el lector ya tiene una idea de qué es lo que se viene. Puedo comenzarlo así. Yo usualmente prefiero comenzarlo así. Podemos también resaltar algún aspecto relevante de la metodología, si acaso nuestro paper va más hacia el lado metodológico, porque la innovación va a construir algo nuevo, o a recordar algún aspecto de la metodología que necesita ser mencionado. En la tabla que vimos anteriormente, como ejemplo de cómo explicar los resultados, yo decía, sé que los costos se interpretan de esta manera, se calculan de esta manera. Una forma de hacer un recorderis al lector que, bueno, se los va a agradecer. Podemos expandirnos un poco sobre los detalles, pero bueno, lo importante es que aquí estamos operando en bloques otra vez, donde no todos los elementos están presentes para cada bloque. Y aquí, planificación, estructura. Yo prefiero ver los artículos y los papers con los que yo trabajo, yo los prefiero ver de esa manera. Comenzamos viendo, ok, primero se presenta una figura, una tabla, en el cual yo invito al lector. La tabla 2, la figura 2 o lo que sea, hace esto. Resume los resultados, presenta una primera estimación, qué es lo que hace esa tabla, qué es lo que me está mostrando esa tabla. Y el lector va a pasar a ver esta tabla. Ojo, pero las figuras, tablas y todos los displays requieren de interpretación. Puede ser que esté bien escrito, puede ser muy clara, puede ser lo mejor que tú quieras en términos artísticos, pero el problema está que puede haber más de un tipo de interpretación. Pero a lo mejor hay una que sea la mejor, o a lo mejor es la única que está conectada con la historia que quieres contar. Y eso es algo que hay que decírselo al lector. Y aquí es que de esta tabla, de esta figura que le hemos invitado a revisar, vamos a referirnos a algo específico. En este ejemplo, los resultados del modelo se alinean con nuestras expectativas. Casas más grandes, casas nuevas, con garajes grandes, en buenas zonas escolares, cuestan más. Bueno, difícilmente algo inesperado. Pero aquí es el asunto por el cual trabajamos en bloques. Y el bloque, como yo lo veo, para facilidad y para ser pragmático, los bloques se definen según
pues la primera figura que presento, y luego esta figura, cuál es la tabla, y a cada figura, cada tabla está conectada, se conecta con los resultados específicos. Y una buena idea es compararlos con lo que se ha obtenido en otros estudios. ¿Por qué? Porque de esta manera ya es transversal el ejercicio de ubicar tu trabajo en relación al mapa de investigación que se ha hecho antes. Esto significa que necesitas mostrarle al lector cómo y dónde estos resultados se ajustan a la investigación que ya existe. Y esto viene a ser el traslape que hay en la integración de resultados y datos con la inferencia y con la interpretación, y lo cual crea consistencia hacia lo que vas a poner en la sección de discusión. ¿Sí? Y aquí es cuando podríamos poner un lenguaje subjetivo, un lenguaje evaluador, porque podríamos decir, oh, estos resultados son consistentes con tales autores, o estos resultados contradicen a lo que dicen tales o cuales autores. Si esa es la realidad de las cosas, hay que ponerlo. No, eso no es necesariamente, eso no es grave. Así es como funciona la ciencia. Ahora, ¿qué orden presento estos resultados? Primero, bueno, escogí los resultados, los seleccioné, ya sé cómo presentarlos. Ahora, ¿cuál es el orden? Y el orden, bueno, es importante. Puede ser que seamos impacientes y queramos los resultados estrellas mostrarlos primero. Uno, dos, también está determinado por cuál es el límite de palabras que tenemos en el Jordan. Hay journals que nos permiten 8.000 palabras, entonces tenemos flexibilidad de ir presentando los resultados de línea base, los resultados auxiliares, los que van a construir la historia, y al final, en la mitad de la sección más o menos de la sección de resultados, presentar los resultados de estrella, por ejemplo. Podemos hacerlo así. Hay otros journals que en 2.000 palabras, 2.500 palabras, en los cuales tenemos que ir directo a resultados de estrellas. Hay otros journals, los multidisciplinarios, como Nature, Science, PNAS y alguno que otro más por allí, los tops, en los cuales también tenemos un límite fuerte de palabras, tenemos que ir directo. Entonces, bueno, dependiendo de lo que el journal nos pide, nosotros determinamos el orden, obviamente, traslapado con cuál es la historia que vamos a contar. Luego que ya tenemos ese, bueno, el paper en la cuarta instancia dice, bueno, la investigación en procesos hedónicos y otros atributos. Ofrecemos una declaración general sobre los resultados antes de iniciar un párrafo nuevo. No necesariamente es un párrafo únicamente lo que está conectado con cada display, cada tabla, cada figura. Pueden ser varios. Pero aquí estamos estableciendo un límite o una frontera de lo que este paper está haciendo. Una forma adicional de definir el ámbito y eliminar las ambigüedades. ¿Qué estoy queriendo decir esto? Es una aproximación a cómo voy a comunicar resultados que van a ser interesantes o más que nada controversiales. Aquí en este ejemplo no está puesto, pero el sin embargo, however, pero estoy diciendo que nosotros no elaboramos en este tipo de hallazgos, sino que nos enfocamos en estos puntos de interés. Porque puede ser que un revisor diga, ¿y por qué no explicaste esto? Bueno, no hay que abusar mucho con esa excusa de decir que está fuera del ámbito del paper. No, puede ser simplemente porque nuestro interés está por otro lado. Para los precios hedónicos en este paper en particular, bueno, precios hedónicos sabemos en economía ambiental que los atributos propios de una casa, los atributos externos a una casa y aspectos ambientales y urbanos que determinan el precio de una casa. Acá no estábamos interesados en investigar todos estos atributos, sino que nuestro interés era ver en el tiempo cómo el premium, la prima de patrimonio y la prima por la posibilidad de renovar una casa iban cambiando a la par que se iba desarrollando el plan unitario de Oakland. Eso es lo que me interesaba, no los precios hedónicos por sí mismos. El precio hedónico fue el mecanismo, pero qué ocurrió en las otras variables no es mi interés. Entonces eso ya delinea, marca el final o el ámbito del paper. De nuevo, es transversal. Lo hago con el fin de eliminar una ambigüedad. Y hay por allí algún autor, algún otro instructor que diga que es una debilidad del paper. No es una debilidad en sí misma. Estoy eliminando una ambigüedad. Y podríamos tener aquí una discusión enorme sobre esto, pero bueno. Luego de eso puedo algún otro resultado específico y compararlo con algún otro estudio.
Pero aquí yo resalto el aspecto de que puede ser algo sorprendente, algo inesperado o que simplemente algo en el cual yo utilizo una palabra que no es usual en artículos científicos a veces, pero crea cierto grado de dramatismo, crea una señal de que aquí hay algo en lo que te tienes que fijar tú como lector. Por ejemplo, no es sorprendente que la prima en ciertas propiedades que han cambiado la zonificación no existió al inicio, porque esto fue analizado entre el 2011 y el 2016. En el 2011, la prima por poder renovar o poder reconstruir una casa no existía. ¿Por qué? Porque la ciudad no se amalgamaba todavía, porque no ocurría. La casa patrimonial tenía un valor adicional por ser patrimonial, no por un cambio en la zonificación. ¿Sí? Pero a medida que pasó el tiempo, las cosas fueron cambiando. Y es allí donde yo ya empiezo a poner el aspecto sorprendente, donde yo motivo la curiosidad del lector. Si se fijan ahí los pasos B, eso es, operamos en bloques. Quizás ya aquí ya nos salimos del primer bloque en el cual nos referimos a la figura. Ahora nos vamos a otra figura, ahora nos vamos a otra tabla. Y aquí es cuando ya parto yo hacia la explicación de por qué ocurrió este resultado. Evalúo lo que significa este número y más que nada hacia dónde me va a llevar. Porque acá, si nos damos cuenta, a medida que el plan unitario de Oakland progresaba y ya se le iba dando forma y ya la gente ya empezaba a conocer de que cuáles iban a ser las zonas que iban a ser eliminadas de la protección patrimonial, eso empezó a ser incorporado en las expectativas de los agentes económicos. Ojo, que aquí ya no estoy dando resultados cuantitativos, aquí ya me estoy alargando hacia aspectos más generales, que puede ser un tanto más difícil para economistas porque este era un paper publicado en un journal que era leído por planificadores urbanos. Entonces me tengo que informar yo de lo que ese planificador urbano debería entender de los resultados cuantitativos que tengo acá. Y es aquí cuando nosotros vemos los problemas de no poder escribir en rojo para los journals, de no poder utilizar signos de exclamación, sino que solamente nos queda la palabra. La estructura de nuestras oraciones para poder marcar aquello donde es lo más interesante, donde yo debo resaltar aquello que es lo más dramático, que el lector debe tomar en cuenta. No deberíamos sentir vergüenza porque tenemos la necesidad de persuadirlo, porque al final la escritura de un artículo aquí es un ejercicio de persuasión para que nos crean que lo que estamos haciendo es ciencia que es válida y que deberíamos estar orgullosos de esto. Este último paso está marcado con un asterisco porque viene de otro paper en el cual es una práctica que no es generalizada, ocurre, yo lo he visto en algunas instancias, lo he utilizado también, en el que ciertas cosas del método le explico en los resultados. Y yo lo hago porque, uno, para mostrar la versatilidad en el momento de utilizar modelos de escritura. Dos, porque son aspectos menores, no triviales, menores, que no quiero que me ocupen espacio y que sirvan de distracción en la sección de resultados. Pero esto es un paper que trata sobre vulnerabilidad al cambio climático. Se crearon indicadores para cada cantón de Ecuador y se aplicaron pruebas de igualdad de medias entre las categorías de vulnerabilidad para cierto número de variables. Entonces, como el paper en sí mismo, la estrella allí era la construcción del método del indicador de vulnerabilidad que ofrecía ciertas novedades al momento de la agregación, al momento de la ponderación. Entonces yo pensábamos que esta parte estadística mejor pongamos en la sección de resultados. Al final es solamente un par de líneas nada más. Que sí, que si los datos se van a ajustar con una distribución beta, que es algo menor. Pongamos en la sección de resultados. Vimos que en algunos otros journals, en algunos papers de referencia, hacen lo mismo. Entonces hagámoslo, no nos compliquemos. Ciertos detalles de la metodología que se pueden incorporar en los resultados, que pueden ser menores, que no aplica para todos los papers y que no aplicó para este paper de Urban Studies que les estoy presentando como referencia, pero que eh, debo contárselos. Algo interesante. Hay a veces puntos que son potencialmente ambiguos o problemáticos en los resultados. Y en este en particular,
El número 8, los resultados no implican que el carácter patrimonial no tiene valor. No significa que no tenga valor económico, sino más bien indica que ese valor ha disminuido debido a la terminación de las reglas, debido a este plan unitario. Es decir, los resultados no deben interpretarse de que el patrimonio no es valorado, sino que cierta incertidumbre que se creó por la inminente terminación de las reglas de protección ha sido incorporado en los precios de mercado, ha sido incorporado por los agentes económicos. Eso es lo que estamos diciendo. Y que el valor de la flexibilidad de poder hacer lo que yo quiera con esta casa y con este terreno que ya no está protegido por patrimonio es lo que te recibe más valor ahora. Eso es lo que estamos contando. Que de cierta forma también se conecta con los aspectos de los precios hedónicos que no capturan un valor de no uso de ecosistemas o de patrimonio histórico. Eso es lo que yo estoy mencionando acá. Conviene expresarlo en cantidades, magnitudes, como una dirección, como sugerencia para investigación futura, pero aquí lo principal es, aclaro yo que hay una posible ambigüedad o que hay la posibilidad o que hay el riesgo de que el lector o el revisor haga una interpretación errónea de mis resultados. Otro ejemplo de un proyecto que acabamos hace un par de semanas, un proyecto de un año, y es del que las casas son bastante caras acá en Oakland, y la premisa de los cuerpos de política pública en los últimos 10 años ha sido de que simplemente hay que inundar el mercado por el lado de la oferta, las oportunidades de desarrollo. Tú simplemente relaja todas las regulaciones del uso de tierra y vas a ver que las casas van a surgir mágicamente y los precios van a bajar y todos vamos a comprar casas. Micro 1, 101. La curva de oferta se desplaza y tú vas a ver cómo los precios van a bajar. Sí, pero no hay ningún mecanismo que garantice eso. Porque puedes desplazar la oferta, pero existe segmentación de mercado. Estás desplazando la oferta de las casas caras, pero no estás desplazando la oferta de las casas que son asequibles o de las casas baratas para una gran porción de la gente que no puede comprar casas de $1.000.000. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estábamos demostrando. Entonces, una posible mala interpretación de los resultados que estamos sacando podría haber sido de que, entonces la oferta no es importante. No, 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 la oferta sí es importante, pero necesitas medidas suplementarias para poder mejorar la asequibilidad de las casas en esta ciudad. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Y nos referimos a ciertas implicaciones y aplicaciones de los trabajos. Aquí la parte 9 del paper de Urban Studies es: nuestros resultados son consistentes con Anderson, que indican que a través del tiempo el suelo, la tierra, se dirige a su estado donde tiene mayor valor, básicamente. Es un examen de implicaciones, un examen de las aplicaciones, y es el área central de la discusión. Pero aquí, este último párrafo, por decirlo así, o los últimos 2 párrafos de la sección de resultados, nos indican de qué significa todo esto. Si la sección de resultados la comenzamos dando una visión general de lo que se viene, la sección de resultados al terminar tiene que confirmar aquello con lo cual comenzaste. Esto es lo que se llama el arco lógico, que hay varios arcos lógicos. Entre todo el paper, lo que empiezas diciendo y lo que terminas diciendo tienen que estar de acuerdo. El arco lógico en cada una de las secciones, que en los resultados es crítico, tú lo tienes que... Hiciste una promesa, la cumples ahora. Y más que nada es una transición interesante a lo que va a venir después, hacia la discusión. La discusión / conclusión. Aquí podríamos tener un debate eterno sobre si la discusión y las conclusiones van separadas o van juntas. A veces yo digo que eso es como que nos complicamos demasiado la vida. Varía de paper en paper, varía de journal en journal, varía entre coautores. Yo usualmente integro las dos cosas y yo soy el tipo de personas que no me complico la vida. Si el journal si yo escribo mi borrador con las 2 secciones integradas, pero el journal o el coautor quiere una sección de conclusiones, la sección de conclusiones usualmente lo más corto, es corta,
y es el mensaje final con el que se lleva el lector. Entonces sería un overlap, un traslape muy fuerte con los 2 o 3 últimos párrafos, las últimas páginas de la discusión. No le demos más vueltas, porque al final la discusión es, aquí están los pensamientos, la interpretación, la inferencia más que nada estaba en los resultados, donde yo ya respondo las preguntas que me propuse en el desafío. En la introducción, ya lleno el vacío de investigación que este paper supuestamente está solucionando, donde muestro ya la contribución al gran problema propuesto en la apertura, donde respondo esa pregunta tan irritante en la investigación es ¿y qué? ¿Y todo esto que tú me estás presentando? ¿Y qué? ¿Cómo cambió el mundo después que yo leí este paper? La introducción ayuda a los lectores a entrar en el paper. La discusión sirve para salir del paper. Y ahora, ¿cuál es el aspecto conceptual de este paper? Bueno, son extractos de artículos míos, de nuevo, de la parte de erosión. Y yo puedo comenzar la introducción recordando de nuevo, ok, ¿qué es la erosión? Y aquí viene un asunto adicional que lo hace diferente a otras secciones, de que muchas veces cuando estamos haciendo nuestra investigación, bajamos papers, leemos el abstract, el resumen ejecutivo, leemos la introducción y directamente nos vamos a leer la discusión. Porque tenemos apuro. Queremos ver si este paper está ayudando a lo que yo necesito encontrar. Entonces, es posible que el lector se haya saltado todo y haya ido directamente a la discusión, por lo cual es importante hacer un resumen pequeño de qué se trata este paper. Y aquí recuerdo, bueno, de qué se trata, qué es la erosión, el trabajo que se ha hecho antes sobre erosión y la señalización, sin embargo, however, cuál es el problema en Nueva Zelanda en particular, cuál es el método que utilizamos, y por ahí decimos lo que habíamos comentado en el video anterior, en la clase anterior, para entender X, para explorar X, hicimos Y. Ese primer párrafo es un compacto de todo lo que hicimos anteriormente. Y este último párrafo que tenemos aquí es el valor que tiene este artículo estrictamente económico para políticas públicas. Ojo, políticas públicas. Es decir, aquí estoy corriendo el riesgo de que este paper sea leído por alguien que no sea economista, porque estoy diciendo el logro de los objetivos y el cumplimiento de los objetivos políticos para erosión son los desafíos para implementación y monitoreo. Y el diseño de incentivos para el cumplimiento ya está en el reino del policy making y fuera del ámbito de este artículo, aunque nuestros resultados proveen insumos valiosos. Este fue el último párrafo con el cual yo terminé y se fue el paper. Pero así nos damos cuenta cómo cerramos este asunto de la discusión. Ahora, ¿qué va en medio? Bueno, es lo que vamos a ver en otro rato más. Un patrón similar está en este ejemplo ahora también es un paper sobre erosión, pero no es de modelación económica, sino más bien de una aplicación econométrica. El aspecto es bastante parecido. En este estudio utilizamos un modelo probit multivariado, encontramos esto, pero aquí me refiero más a la interacción compleja entre variables, es lo que determina la adopción de ciertas alternativas de mitigación de la erosión. La posibilidad de la adopción de uno u otro elemento. Y ciertos aspectos específicos al estudio que yo encontré, por ejemplo, la compactación de los terrenos, los planes de administración de nutrientes en ciertas actividades productivas en ciertas regiones de Nueva Zelanda. Una cosa interesante aquí es que no es una regla, aquí está hablando de principios, es de que intento minimizar el uso de aspectos cuantitativos del modelo. Puedo decir, obviamente, los resultados estrellas, por ejemplo, de un factor de 3.4 en relación a la línea base, de que ahora el efecto de tratamiento es de 6.5%, lo cual significa $10,000 más para aquellos que están en el grupo de tratamiento en relación al grupo de control. Esas cosas puedo utilizarlas. Pero aquí, con mucha más fuerza, entra el aspecto
en el cual cualitativo, por decirlo así, de implicaciones, aplicaciones, hacia dónde lleva, qué quiere decir, cómo lo interpreto. No es una repetición de los resultados. Y este es el final de esa sección de discusiones, porque aquí ya me estoy saliendo del paper, del aspecto econométrico, el aspecto histórico de Nueva Zelanda respecto a la erosión, de que la adopción obedece a aspectos económicos de la maximización de beneficios para los granjeros. Aquí un aspecto interesante, el personaje principal de este paper fue la complementariedad en la adopción de medidas de mitigación. Si yo adopto la construcción de humedales, quiere decir que puede ser por economías de escala también necesario que adopte otro tipo de plan de administración de nutrientes, por decirlo así, donde los beneficios privados son más altos si los adopto al mismo tiempo. Esa es uno de las, lo que yo diría la contribución final de este artículo. De allí que las complementarias pueden mejorar, es decir, si yo como policy maker me doy cuenta que si tengo que voy a subsidiar la adopción de medidas de mitigación, puedo yo detectar que si subsidio esta, también debería subsidiar el de acá. Con lo cual estoy ganando ciertos aspectos positivos en la implementación de políticas públicas. Y hacia allá fue el paper. Aquí, si ustedes se dan cuenta, en este último párrafo no hay ningún resultado cuantitativo. Aquí ya me salí de la econometría. Obviamente, todas estas interpretaciones están sustentadas sólidamente en todo aquello que yo encontré en la aplicación de este modelo. ¿Sí? ¿Por qué lo comento? Porque bastantes veces he visto, bueno, y todos caímos en ese mismo error, en pensar que la discusión es simplemente repetir la metodología, repetir los resultados, ahora que solo que sin tablas. No, no es así. Y yo admito, para mí en particular, y sé que para muchos de ustedes, escribir la discusión es la más difícil. Es lo más difícil. Es la última instancia, la última oportunidad de probarle al lector y al revisor de que el paper tiene valor. Pero bueno, tenemos la discusión, pero hay algo que se conoce como las resoluciones o las finalizaciones, las conclusiones, que son las posiciones de poder. ¿Qué quiere decir? La gente recuerda lo último que dices. La gente recuerda lo más dramático que dices. Es como cuando a alguien le pregunta, ¿qué tal te fue en la fiesta? Sí, en la fiesta yo me voy a acordar dos cosas. Al momento de irme y en el momento en que el mejor o peor la pasé. Entonces, esta resolución debería ser el mensaje final, las palabras más fuertes, lo más memorable. Una buena resolución es lo que muestra cómo ha avanzado la comprensión de la naturaleza y ofrece las nuevas ideas en el problema que has identificado en la apertura. Una resolución es lo que termina la historia. En los ejemplos anteriores de erosión, así termina la historia. ¿Que se pudo haber terminado mejor? Pues yo no lo sé. La cuestión es que Pepe salió publicado y es citado. ¿Sí? Aquí el mejor paper es el paper enviado y publicado. No hay paper perfecto. Entonces, la resolución es lo que responde a las preguntas planteadas en el desafío, es lo que demuestra cómo estas respuestas contribuyen al problema más grande, es lo que cierra la historia. No se trata de poner cualquier cosa. Aquí es los problemas que surgen por ser el sitio de mayor poder, el sitio más importante, y lo que lleva a aceptar al lector lo que pones ahí con un mensaje. Y hay que ser cuidadosos porque podemos poner algo que sea débil, algo que sea extraño o algo que sea interpretado de una forma diferente a lo que nosotros intentamos hacer. Pero bueno, ¿cómo construir una resolución? Y este es un ejemplo, porque es igual que un OCAR, el modelo conceptual que yo había comentado. Sin distracciones y sin complicaciones. Es una adaptación del paper sobre erosión en el distrito de Waikato. Y ahí tenemos los numeritos y el párrafo de resolución, lo que podríamos decir la conclusión del paper. Es así. 1. En conclusión, señalización. Aquí terminó el paper. Aquí estamos diciendo al lector, esta es la resolución y estas son las indicaciones que facilitan navegar a través del manuscrito. 2. Nuestros resultados sugieren que esto establece que dos mecanismos estén involucrados. Este es el resultado clave del trabajo y esto es lo que responde la pregunta puesta en el desafío. Tasas de erosión dispares en la línea base y diferencias grandes en la efectividad de las medidas de mitigación para cada proceso de erosión.
¡Pum! Eso. Llévate ese mensaje. Aquí no hay ningún resultado cuantitativo. ¿Sí? Tercero, el modelo sugiere que, ojo, otra vez, sugiere que, sugieren que estructuras paralelas, elementos que yo utilizo para tomar control de cada uno de los aspectos que yo tengo en el paper. Esto y esa tercera instancia interpreta el resultado y sintetiza en la idea algo que está mencionado aquí. Que la reducción uniforme, es decir, yo no puedo poner un solo objetivo de mitigación de erosión para todo tipo de erosión, para todo tipo de actividad productiva, para todo tipo de región de Nueva Zelanda. No puedo, no es equitativo. No lo es. Y es una palabra clave que yo estoy lanzando aquí. Eso crea un mensaje simple y un modelo intelectual accesible sobre cómo funciona este párrafo y las políticas de mitigación. Esto ya es el final del reloj de arena del modelo del INRAD y del OCAR. Ya aquí nos alejamos de aspectos específicos sobre las prácticas de mitigación. Ya me voy a un aspecto más general. Equidad. Y remato diciendo, la identificación de la heterogeneidad espacial y económica permite diseñar políticas costo efectivas que incorporen criterios de equidad. Aquí ya terminó el paper. Regreso a la historia, al asunto con el cual abrimos el artículo, el diseño de políticas públicas para erosión. Cumplí la promesa que puse yo en la apertura. Pone ideas precisas, este párrafo pone ideas precisas en los lugares correctos. Utilizo un lenguaje apropiado, un lenguaje fácil que guía a través del párrafo, reitera las conclusiones claves, reitera las implicaciones y cierra el círculo para completar la historia. Desde el punto de vista literario, no utilizo alegorías ni metáforas, elegancias en el uso de la lengua. Es efectivo y hace su trabajo. Y puede ser entendido por alguien que no necesariamente sea economista. Así terminaríamos una resolución, así terminaríamos el paper. Ahora, así presentamos cómo se tiene que hacer bien, también tenemos que presentar cuando las cosas salen mal. Todos los ejemplos anteriores ilustran resoluciones fuertes y, bueno, cumplen funciones básicas de identificar resultados principales, sus implicaciones, pero hay otras cosas cuando salen mal. Las resoluciones que fallan en sus funciones base. Y hay varias maneras de destruir un buen paper. Puedes hacerlo muy bien, pero la resolución puede ser débil. Puede ser una distracción, en el peor de los casos puede socavar activamente tus conclusiones, socavar activamente todo lo que tú has hecho antes. Uno mismo ponerse la zancadilla, uno mismo pegarse un tiro en el pie. Y pasa bastante. Ejemplo, una resolución débil es cuando fracasas en enfocar las conclusiones. Y en este tipo de conclusiones los autores sintetizan los resultados y dicen, bueno, son importantes, pero no aclaran cómo. No contestan las preguntas que pedían, no sintetizan la información. Por ejemplo, este párrafo hace un buen trabajo en resumir resultados. Por ejemplo, la evaluación de vulnerabilidad bajo agregación revela una desigual distribución espacial. Y estos resultados sugieren aspectos adicionales sobre adaptación y mitigación. O sea, un quiebre lógico. Me estás hablando de vulnerabilidad y luego me hablas de adaptación y mitigación, pero no suena convincente, no me suena obvio. Me dices que es importante, pero no me dices cómo. Ahora, acá lo mismo, la primera oración es prácticamente lo mismo, pero remato diciendo, sugieren que la influencia de los microclimas es mayor a la de las corrientes oceánicas en la zona costera. O, si aquí nos estamos dando cuenta, esa primera oración nos dice algo, pero el problema que teníamos acá en este primer párrafo es de que el puente hacia el aspecto más general era demasiado largo y era ambiguo. Acá lo que estoy haciendo, además de un ejercicio de honestidad y transparencia, es crear pasos pequeños relativamente respecto a la generalidad que es factible en el paper que yo tengo a mano. Entonces, ¿cuál es la nueva información que yo voy a poner? En lugar de tratarse de una sugerencia metodológica, pero en gran parte sin sentido,
sobre cómo estudiar la vulnerabilidad en general y que va a resolver todos los problemas del mundo, yo tengo que circunscribirme hacia los aspectos hasta el nivel más alto de generalidad que es factible para este paper, que es lo que yo estoy comentando acá abajo. Nada más. En un aspecto metodológico. El paper, su contribución era metodológica antes que de adaptación y mitigación. ¿Sí? También tenemos acá otra resolución débil en el campo de la microbiología médica. En resumen, mostramos que X7 altera la expresión de las proteasas, bueno, las que causan fascitis necrotizante, y la función del X7 puede ser completamente establecida y profundiza nuestro entendimiento. En este ejemplo, los autores sabían claramente que no podían terminar con un resumen de los datos, que necesitaban algún tipo de conclusión, pero lo único que pudieron decir aquí fue una línea desechable que incluye una verdad demasiado obvia y un golpe a los resultados. Obvio, sí, o sea, es obvio que si entendemos mejor lo que controla la expresión de las enzimas que destruyen proteínas, vamos a entender la enfermedad. O sea, sí, eso es obvio. No hay nada malo en no establecer su función, pero no terminas diciéndole a los lectores lo que no lograste. Como el ejemplo anterior, o sea, el arreglo para hacer una conclusión concreta, tenemos que resumir los resultados y dar un mensaje significativo, que es lo que viene acá. Esta investigación ofrece una ruta a desarrollar agentes terapéuticos. O sea, aquí me dicen, sí, hice esto para entender lo que el problema. Sí, pero es una tautología. Y acá, en cambio, estamos dando una conclusión real del trabajo. Poder construir fármacos y nuevos tratamientos para esta enfermedad. Y cerramos el círculo del paper. Y aquí estamos siendo cuidadosamente limitados. Estamos limitando con cuidado el ámbito de este paper y no prometer demasiado cuando el paper no da para tanto, por decirlo así. Acá hay una distracción, en cambio. Ideas que deberían haberse puesto en cualquier otro sitio, en la introducción, o cosas que están en un libro de texto y que no resumen los resultados. Acá, en este primer cuadro, las primeras, la estructura de panel de la encuesta incorpora dinámicas temporales, resuelve la endogeneidad presente en la decisión cruzada, además de expandir el número de grados de libertad. Sin embargo, se deja para investigación futura identificar el efecto que tienen las políticas en etiquetado. Las primeras dos oraciones hablan de endogeneidad en una encuesta, las dinámicas que pueden ayudar a controlar la endogeneidad. Podríamos decir que eso está en libros de texto, eso ya está puesto en muchos otros papers. Y si se lo pone en vez de resultados del estudio en específico, entonces, ¿qué es lo que estoy aprendiendo en este paper? Porque esto que tú me estás diciendo aquí ya debe haber sido puesto en la introducción, al mencionar o al describir el problema de investigación. Entonces aquí estás rematando mal, es una distracción. El segundo ejemplo por acá, hongos se extienden desde las raíces de los árboles, pueden comprender más del tercio de la biomasa de los microbios en el suelo, extienden el área superficial de absorción de los sistemas de raíces y mejoran el uptake de nutrientes. Trabajo adicional se requiere para valorar ciertas cosas. Pero bueno, lo mismo que antes. Las primeras dos oraciones son truismos que ya se han conocido por décadas. Material de libro de texto ya es algo demasiado conocido. Es algo que ya todos deberíamos saberlos en esta disciplina. Es algo que debió haber estado en la parte de introducción, más allá que los resultados. Entonces, lo único que se puede extraer de este párrafo es de que se necesita más trabajo o se necesita investigación futura. Pero esto no es una buena idea de cómo terminar un paper, porque estás mencionando cuáles son los vacíos de tu paper antes que tu contribución. Entonces implícitamente estás diciendo que no hemos aprendido mayor cosa después de haber leído este paper. Y ese no es el propósito de una resolución. Y distrae de lo que es de la historia que supuestamente quieres contar. Una segunda forma que una resolución puede ser una instrucción es mediante cuando pones nueva información al final. Y esta pareciera ser una resolución fuerte. Si lo leemos acá, en ambientes áridos, las termitas son ingenieros ecosistémicos, recogen recursos como nitrógeno y fósforo, y lo ponen cerca de sus mounts, se me fue, no sé la palabra en español,
creando hotspots de nutrientes en el paisaje. Y estos hotspots pueden ser sitios para colonizaciones. Entonces, el problema es que las plantas invasoras nunca fueron mencionadas en la introducción. La idea de que los termiteros crean sitios de invasión es interesante, es importante, pero es una nueva idea, es una nueva cosa que no debería mencionarse como una resolución. La resolución debe cerrar el círculo que mencionaste en la apertura. Es decir, aquello que tú estás diciendo aquí en la resolución tuvo que haber sido mencionado en la apertura del paper, en la introducción. Esa es la consistencia que tenemos que manejar. Desde la perspectiva de hacer llegar tu mensaje hacia la audiencia más amplia posible, cuando ponemos una sorpresa en una resolución, eso es un desastre. Los puntos que haces no serán recogidos en la búsqueda de la literatura, así que los lectores potenciales solamente lo encontrarán tu paper por accidente. Y aquí podemos tener problemas. Y lo que es peor, cuando tú mismo socavas tus conclusiones. Esta es la peor forma de terminar un paper y es la más común. Porque aquí no hace falta leerlo. Para concluir, se hicieron ciertas pruebas, los datos dan evidencia de tal o cual cosa, pero terminas diciendo, aunque la prueba de ciertos beneficios clínicos todavía tiene que ser establecido en futuros ensayos. No es la mejor forma de terminar un paper porque estás terminando con una debilidad. Quizás si le damos la vuelta a este párrafo podríamos decir, sí, es necesario hacer ciertos ensayos adicionales, pero nuestros datos proveen evidencia de que esto es seguro, de que esto es válido y de que estamos aportando con algo. De que cualquier incertidumbre que haya respecto a nuestros resultados ya fue resuelto. No tenemos que darle más vuelta al asunto. Y esta nueva versión, en el segundo párrafo aquí, casi que decimos lo mismo que el original, pero es más fuerte y está en un sentido positivo. Y es aquí cuando yo discuto bastante cuando otros instructores dicen de que hay que mencionar las limitaciones del artículo al final. No, las limitaciones se mencionan en el lugar donde tengan que mencionarse, de una manera positiva, con un lenguaje positivo que mitigue cualquier incertidumbre que mine o socave lo que tú estás haciendo. Esa es la diferencia. Ahora, bueno, en virtud del tiempo, ¿cómo escribimos la discusión? ¿Cómo escribimos las conclusiones? Siguiendo el paper de Urban Studies, bueno, después del amalgamiento de los consejos previos entre lo que es ahora Oakland, bueno, se creó tal cosa, los cambios de unificación. El comienzo de la discusión, parecido a los ejemplos, donde resumimos la investigación previa, resumimos antecedentes, objetivos, métodos, el panorama general de resultados, la contribución de nuestros resultados. Es una forma de recordarle al lector que fue lo que viste anteriormente y que ahora se está expresando, o una especie de resumen que crea una plataforma pequeña para que el lector que va directamente a releer la discusión y se salta el resto del paper. ¿Ok? En una segunda instancia, ya mencionamos la plataforma, donde yo prefiero enfocarme en la contribución del paper, la diferencia que hay en la metodología que yo implementé con relación a los trabajos pasados, donde yo puedo volver a mencionar el proyecto de investigación para recordar la debilidad de los estudios anteriores, para volver a mencionar los aspectos que son novedosos en relación a esta literatura. Y sí, puede ser por ese lado. O también puedo decir, volver a mencionar cierta información, ciertos antecedentes factuales que pueden ser sorprendentes para aquel lector que no esté familiarizado con el contexto de donde estoy desarrollando yo mi trabajo. Ciertas cuestiones de la metodología, aquí dice este artículo cuantifica y explora las dinámicas entre estas dos variables. Solo los aspectos más significativos, alineados con la sección de la metodología donde yo estoy mencionando aquellos aspectos de la acción que están respondiendo a la pregunta. No añado nueva información. Puedo dar ciertos detalles, pero no se añade nueva información. No es el momento, no es el lugar. Tuvo que haber sido hecho en la sección de métodos. La cuarta instancia es, bueno, encontramos que en el 2012 el premium estaba en 11,
para patrimonio, mientras que para la opción de reconstrucción estaba en cero, y que con el tiempo fueron cambiando. Ok, esto fue lo que se hizo, esto fue lo que se encontró, con un contenido y una estructura parecida a la sección de resultados. Aquí va a depender mucho de la complejidad del paper. Este de Urban Studies era relativamente más sencillo que el de erosión. Pero me refiero, aquí simplemente estoy hablando de la tensión que hay entre estos dos aspectos de patrimonio y reconstrucción. En el de erosión, los dos aspectos de la diferencia espacial y de las cuestiones de equidad. Solamente aquellos resultados estrellas que van a estar conectados con la conclusión, la implicación, las generalizaciones, la contribución más grande. Los resultados que me van a dar un punto de partida para ese proceso mío de terminar el paper, de darle una resolución. Como decíamos, la parte de los resultados puede contener una cantidad bastante grande de figuras, tablas y de cosas que yo quiero comentar. Pero acá simplemente yo me voy a tratar de extraer y de fortalecer aquellos que son el mensaje final que se va a llevar el lector. Y la quinta instancia, en la práctica los beneficios del patrimonio no parecen ser suficientemente grandes como para justificar de que no debe haber una rezonificación de ciertas áreas en la ciudad. Aquí no hay un resultado cuantitativo. Pero aquí yo me estoy conectando allá hacia el área de la economía cultural, hacia áreas de economía urbana, hacia aspectos de planificación urbana, de que la interpretación es lo que me dice cómo este estudio encaja en el mapa de investigación, en el campo que yo estudio, en la especialidad que yo estudio, en la disciplina que yo estudio, sea porque utilicé un método diferente y encontré un resultado similar, o porque utilicé el mismo método y encontré resultados diferentes, cómo se contradicen, cómo se confirman las cosas que se han escuchado anteriormente, cómo se extienden los resultados, se confirma la implicación, se confirma la aplicación. ¿Cuáles son las maneras más, los aspectos que generan la mayor cantidad de polémica, entre comillas, o controversia, o aquello que satisface la curiosidad del lector o del revisor? La sexta instancia, bueno, es probable que otros aspectos de patrimonio eh, puedan que tengan algo más de valor, pero bueno, un aspecto de los resultados que representa un logro positivo o contribución, la naturaleza de los logros, un lenguaje positivo. O sea, ya hablé de la contribución más grande, como la he encontrado con este paper, cómo satisface la pregunta de investigación. Ahora trato de desagregarlo un poco y evalúo este trabajo y su efecto en el conocimiento. Vuelvo yo a mencionar aquí implicaciones, los logros de trabajo. Recuerdan que aquí se trata de una intención similar al mapeo que hacíamos en la introducción, pero el contenido es un tanto diferente. Porque aquí la contribución ya se establece separadamente de tal forma que ya el lector diga, este es el valor de lo que se ha hecho y de lo que se ha encontrado en este estudio, independientemente de cómo afecta el estado actual del conocimiento. Aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta y son cosas que ya vienen de la escritura y de la reescritura del borrador y manuscrito antes de su envío a un journal. Así es este negocio. Sin embargo, los resultados implican que relajar las regulaciones del uso de tierra significa la pérdida de otra cosa. Bueno, originalidad. La originalidad aquí de este paper era que, más allá de los precios hedónicos y de los atributos de cada casa, la dinámica que hay, la tensión entre estos dos aspectos, de cómo una prima sube, la otra prima baja, de que la terminación de las reglas patrimoniales no solamente en un sitio, sino en toda la ciudad. Esos son los resultados que, más allá de lo cuantitativo, que resaltan la originalidad, lo que me hace diferente. La inferencia y la interpretación final. Y es difícil aquí estar absolutamente seguro que nadie más ha hecho un estudio parecido al que tenemos. Así que antes de hacer una afirmación grande y poderosa respecto a la originalidad, sería una buena idea volver a revisar la literatura lo más profundamente posible para ver si es que no hay alguien que ya haya hecho algo como lo que nosotros estamos presentando. Y es aquí donde yo ya tengo que otra vez meter la pregunta irritante del ¿y qué? ¿Y qué? La originalidad de este paper. ¿Y qué significa en el aspecto más grande y más general
que es factible para lo que tú me estás contando. Hago, por lo tanto, el AUP, el plan de Oakland, antes que operar como un plan de regeneración que vaya a la conservación del patrimonio, más bien promueve la densificación de la ciudad. Refino implicaciones de resultados, incluyendo posibles aplicaciones, y si se dan cuenta aquí, yo ya estoy casi que saliendo del paper hacia la parte más general. Y creo que es así más o menos como yo estoy terminando. Y esto de aquí, el paso 7, paso 8, ya sería el traslape con una sección de conclusiones. Porque acordémonos que aquí estas instancias, yo no hablo de una oración, yo hablo de párrafos, hablo de instancias que cumplen esta función y que yo voy a aplicar en el paper que estoy escribiendo y a cualquier otra cosa que yo haga en el futuro. Va con asterisco esto, porque algunas personas dicen hay que describir las limitaciones. Sí, hay que describirlas en el lugar que correspondan. Ciertas limitaciones, yo no lo quiero decir mucho como limitaciones, pero hay a veces el riesgo de que los resultados sean interpretados de una manera ambigua o conduzcan hacia aspectos sensibles de política pública. Por ejemplo, lo que ocurrió hace 2 años cuando evaluamos con otros coautores la terminación, la rezonificación de ciertas áreas de la ciudad para que el objetivo era promover la asequibilidad de la vivienda, que sean más baratas, pero lo que ocurrió fue lo contrario, que las casas se volvieron más caras. Entonces nosotros descubrimos ese resultado, informamos al gobierno y lo que el gobierno hizo fue terminar con ese programa, cuando lo que nosotros, y ahí lo que nosotros estábamos diciendo, no, el programa no tiene que ser terminado, tiene que ser mejorado, porque la prima ocurrió por un proceso natural de rezonificación, no porque las casas de por sí sean más caras. Y otro aspecto más grande. Entonces ese tipo de cosas que pueden ocurrir son las que nosotros deberíamos tener en cuenta. Ahora, que deberíamos haberlo mencionado, es un área gris, porque el paper era económico, no estaba dirigido a informar a un gobierno de por sí. Pero bueno, cosas que la experiencia enseña. Podemos ponerlo como no limitaciones, aclaración de ambigüedades, definición aún más clara del ámbito del paper y de cada uno de sus componentes y, poder decirlo así, la mención de cierta investigación futura. Pero yo no quisiera y trato de evitar a toda costa que ese sea el último mensaje que el lector se lleve o que el revisor se lleve. Y lo que mencionaba acá, la línea directa de continuidad para el trabajo actual. Las restricciones cuán restrictivas son las restricciones de desarrollo, las obligaciones de mantenimiento, pues bueno. ¿Por qué quisiera yo darle dirección al trabajo futuro? ¿Por qué no dejárselo a otras personas? Porque bueno, usualmente yo tengo no un paper, sino un portafolio de investigación donde hay ciertos papers. Entonces es una buena idea de decir, para allá va mi trabajo, y si lo voy a hacer, citarme a mí mismo. Y más que nada porque los mejores papers publicados, los mejores estudios son los que abren las direcciones de investigación para otros que han de venir después. Entonces, si yo estoy invitando a la comunidad científica a seguir mi trabajo, bueno, estoy dándole ideas a otros, les estoy dando razones para que citen mi trabajo, les estoy alentando a que simplemente me contacten. Bueno, varias cosas. Es una buena idea, en definitiva. Para terminar, no he tratado aquí aspectos de resumen ejecutivos, keywords, highlights, el proceso mismo de investigación, eh, temas pendientes sobre estilo, flujo, edición, puntual, miles de cosas más sobre escritura científica, porque aquí nosotros en el taller anterior y lo de hoy, lo que hemos hecho es nada más construir un borrador. Construimos la casa, pero no le hemos hecho los refinamientos. Un borrador que sirva como un punto de partida para, sobre el cual se va a añadir aspectos de elegancia, donde ya la estructura interna del paper, el mecanismo interno sea cambiado, se haga más elegante. La elegancia no se contradice con la simplicidad del mensaje que nosotros queremos mandar.
en el cual podemos introducir, por ejemplo, diferentes tamaños de oraciones, puntuaciones, y creamos, y simplemente utilizamos elementos adicionales para construir el drama, entre comillas, que hay en un artículo científico. Y aparte del método y problemas y preguntas de investigación, métodos de investigación, que son otras cosas que el argumento de investigación, los elementos de un argumento de investigación, las garantías de un elemento de investigación, las razones de un argumento de investigación y otras cosas que podríamos discutir en otro momento. ¿Sí? Debo mencionar que la bibliografía que utilizo aquí es Writing Science de Joshua Stiemel y Science Writing for Non-Native Speakers de Hilary Glass-Mandill. Por aspectos de plagio tengo que ser claro de que he utilizado bastantes de ellos, aunque también de otras fuentes más, y otras que son ya invenciones mías. No son al pie de la letra estos dos, pero son dos libros que yo recomiendo mucho que lean, que cambian la vida en la forma que nosotros estamos analizando aquí. Pues bien, muchas gracias. Yo creo que con esto concluyo y nos estaremos viendo en algún otro momento. Este video va a ser subido en YouTube. Cualquier pregunta me lo ponen en la caja de comentarios o ahí tienen mi correo. Con mucho gusto y estoy dispuesto a comentar o a conversar en algún momento, ¿sí? Que tengan un buen día.